Noches. Mi pregunta está un poco más relacionada a contextos, creo que no sé si podría incluso decirle pobreza, sería más, no sé, incluso de escasez o de inestabilidad económica, en contextos en el que las familias, por ejemplo, no pueden asumir temas de salud física, salud mental, sufrimiento físico, sufrimiento mental. Yo he escuchado a mucha gente decir, resfriarse es un lujo, quedarte en la cama un día es un lujo porque no se puede, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer una cosa o la otra. A mí me cuesta un poco, de acuerdo a lo que hemos estado escuchándolo, diferenciar ahí entre dolor y sufrimiento. No sé si quizá podría elaborar un poquito más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Magdalena, estudiante de Sociología de la UNAM. Y bueno, me gustaría que pudiera hablarnos un poco más sobre esa explicación científica dicotómica de el cuerpo y la mente y cómo es que se lleva a cabo el proceso de psicosomatización de un medio social atrofiado en el cuerpo. Bonjour, je suis de la Colombie. Vous pouvez parler avec les corps transgender. La Colombie, il y a Podría beaucoup de hablar problèmes del avec cuerpo la guerre. transgénero. Les problèmes avec la guerre. Il y a En Colombia estudios tuvimos muchos avec problemas de les transgénero. transgender corps. Está haciendo una pregunta. Il demande si vous pouvez parler du corps transgenre pendant la guerre. Je m'appelle Madeleine Rios et j'aimerais connaître un peu plus sur le cas de la vieillesse. Qu'est-ce qu'il faut dire sur cette transformation de l'identité qui s'impose vivir à travers experiencias de la dolor en la vejez y cómo también se hace transformación a través de la relación que se crea con la muerte en la vejez. Aussi avec cette relation différente qui se crée avec la mort, avec l'âge. El chico de Colombia antes habló de ¿Sabes la... qué? Te doy este. Es una pregunta, quisiera que el doctor hablara sobre David, tome. el Ok. Este está transgénero más y la corto. guerra. Alors oui, la question de la douleur et de la souffrance. Pour moi, finalement, la douleur n'existe pas, parce que c'est une notion, c'est une sensation. Pour moi, seul existe des perceptions, c'est-à-dire un déchiffrement de un desciframiento de la experiencia. Y a partir del momento en que uno está en el desciframiento de la experiencia, estamos en la percepción. Entonces yo diría que dolor es un término médico. El médico va a hablar de dolor, va a examinar esquemas neurofisiológicos, mientras que el paciente va a hablar de sufrimiento. Entonces, para mí, el sufrimiento es finalmente la medida subjetiva del dolor. Es el grado de intensidad del dolor. Es lo que es vivido desde un punto de vista fenomenológico, lo que es vivido desde un punto de vista experiencial. Es el sufrimiento, no es el dolor. Pero es un sufrimiento que definí hace rato como algo que podía ser reducido a mínima. Me duele, pero bueno, no importa, no es grave, o no puedo vivir, ya es insoportable vivir como vivo. El sufrimiento es esta medida subjetiva del dolor, pero el dolor para mí es un término un poco abstracto. Ahora, la cuestión de la salud física, de la salud en los medios pobres, bueno, durante mucho tiempo en los medios pobres hubo formas de resistencia, de cultura. Se habló de hecho mucho en los años 50 o 60 de la cultura de la pobreza. Me acuerdo de los libros de Oscar Sánchez sobre México, de hecho, o de otros, en fin, que podríamos hacer debatir o poner o comparar con la película del Buñuel, Los Olvidados, que muestra una visión más trágica de esta cultura. Hay mucha ambivalencia en la cultura de la pobreza. Creo también que se trata de hombres o mujeres que disponen de una gran resiliencia
o resistencia más exactamente, que todo mundo no va a ser aplastado de la misma manera en estas poblaciones. Yo creo que hay hombres y mujeres que van a probar una creatividad increíble y que van a lograr resolver todo esto, que van a lograr existencias sociales extraordinarias a pesar de haber crecido en la extrema pobreza. Y al lado opuesto hay una parte de esta población que al revés va a vivir en la queja, la recriminación, etcétera. Esa es la visión de los vencidos de Nathan Weinstein, por ejemplo, la sensación de ser aplastado por el destino, de no poder controlar el destino, lo cual evidentemente es lo peor que puede suceder, porque ahí uno mantiene a final de cuentas el sufrimiento. Y luego hay una gran parte de esta población que va a tratar de pelear, de luchar con medios tal vez dolorosos, pero que a final de cuentas logrará tal vez una vida digna, feliz. No sé, yo creo que hay mucha ambivalencia en el universo de la pobreza y en función también de los trabajos que fueron llevados a cabo sobre el tema. La différence entre le corps et l'esprit, pour moi, n'a de sens que dans les représentations sociales. La diferencia entre el cuerpo y la mente, para mí no tiene mucho sentido. Para mí eso es un dualismo, con el cuerpo por un lado, la mente del otro, como si avanzáramos por la vida con nuestra mente bajo el brazo y nuestro cuerpo por acá. Yo creo que la condición humana es una condición corporal, somos seres encarnados para bien o para mal, y la noción de mente no tiene sentido. Tiene sentido, por supuesto, en la tradición griega o en la tradición cristiana o en las representaciones banalizadas que podemos tener incluso entre nosotros. Nosotros hablamos en sociología del cuerpo, el cuerpo de las personas transgénero, el cuerpo enfermo, etcétera, pero eso es muy abstracto. Lo que en realidad existe es un enfermo, una persona transgénero, etcétera. Nuestro cuerpo es nuestra presencia en el mundo. En ese sentido, yo creo que hay que leer y volver a leer a Merleau-Ponty, Binswanger, los grandes autores de la tradición fenomenológica, que nos recuerdan que nosotros forzosamente somos seres de carne. Pero lo que me interesa es volver al origen de esa representación social dualista y mostrar que incluso en el origen de nuestras sociedades, por ejemplo, la Biblia no es para nada dualista, la tradición judía no es dualista, la tradición cristiana es ambivalente, puesto que el tema de la resurrección, el tema de Jesús, etcétera, es un tremendo elogio del cuerpo, y Jesús pues come, a veces tiene placer. No estamos en una visión totalmente desencarnada, no estamos tampoco en el odio del cuerpo que vemos en San Agustín o en otros autores. En la tradición cristiana hay una especie de debate entre una visión muy propicia de la dimensión corporal y una visión al contrario muy negra, muy trágica, que va a llevar de hecho a la apología del dolor, cuando en realidad Cristo no dejaba de cuidar a los enfermos. Y San Agustín y otros autores, los padres de la Iglesia, dicen que el dolor es un lugar de reconciliación con Cristo. Es la Dolores Dentris, que fue un antálgico simbólico que funcionó durante siglos en nuestras sociedades y que, claro, hoy ya no tiene mucho sentido, porque hoy ya tenemos toda una serie de tecnologías. Pero bueno, la cuestión me ha apasionado desde siempre. Es lo que tiene que ver con lo que yo llamo la somatización, semantización, es decir, cómo el sentido sema se encarna, soma, la semantización del soma, porque en nuestras sociedades muy a menudo se habla de somatización, cuando se habla de lo psicosomático, se dice fulanito está somatizando, etcétera. La expresión no es muy buena. Yo propuse la expresión semantizar. Ahí hay un juego de palabras, semantizar, somatizar, porque claro, esto remite a nuestras historias de vida, a significaciones muy precisas. Nosotros resolvemos toda una serie de cuestiones personales por la mediación de la carne. Prefiero hablar de carne como Merleau-Ponty en vez de hablar de cuerpo.
Nosotros nos encarnamos a través del dolor crónico, a través de toda una serie de patologías, encarnamos toda una serie de dificultades existenciales. Se puede hablar de fisiosemántica más que de psicosemántica. En la noción de psicosemántico tenemos en la noción de psicosomático tenemos la psique de un lado y lo somático del otro lado. Tenemos una división clásica con un guioncito en medio. En cambio, cuando hablamos de lo psicosemántico, estamos diciendo que lo que tiene que ver con lo vivo también tiene que ver con el sentido. Y es un término que yo prefiero. Y la cuestión del transgénero, yo confieso que no he trabajado para nada en torno a las cuestiones de transgénero, ni en situación de guerra, ni en ninguna otra, y prefiero no responder para no decir tonterías. Ahora, la cuestión de la vejez es algo que siempre me ha interesado también. No solo debido al dolor crónico, que es mi campo de trabajo en este momento, en el que evidentemente las personas de edad avanzada muy a menudo se ven afectadas por el dolor crónico debido a una esperanza de vida que ha mejorado mucho estas últimas décadas en nuestra sociedad. Es decir, que personas que se habrían muerto en otra época, a los 50 años, 60 años, 70 años, hoy pueden vivir hasta los 80, hasta los 90 o incluso pueden llegar a los 100 años, pero ¿a qué precio? Claro está. Es decir, que millones de hombres en el planeta van a vivir terribles dolores físicos por cuestiones a veces tan banales como la artrosis, los reumatismos, etcétera, y a veces por cánceres y cosas así. Entonces, podemos tener la sensación de que el dolor crónico es algo muy asociado a la vejez. El reclutamiento, bueno, las personas que viven con dolor crónico en gran parte son personas de edad avanzada. No sé, les voy a contar simplemente una anécdota porque hace unos días estuve en un debate con personas que son muy conocidas, que han escrito libros importantes, que caminan mucho y que ya tienen como 70 años, y hablábamos de los dolores de espalda y me decían, pues sí, ¿qué quieres? Son los años, ¿qué quieres? Como diciéndome, es banal, pero ¿qué quieres que hagamos? Que eso no nos va a impedir caminar, pero es cierto que nos duele la espalda, nos duelen las cervicales, estamos cansados. Envejecer es adaptarse a un cuerpo que ha cambiado y que nos cuesta a veces trabajo reconocer, y esa es una experiencia antropológica desgraciadamente terriblemente banal. Y claro, la cercanía de la muerte nos hace pensar en nuestra desaparición. Por ejemplo, en el Alzheimer hay una especie de forma casi deliberada, una manera para la persona de desaparecer de sí misma, porque ya dio todo, porque ya está agotada de la vida que llevó y desaparece de sí misma. Es decir, que se vuelve totalmente irreconocible. Mi interpretación de la enfermedad de Alzheimer no es para nada biológica, excepto para algunos casos que tienen que ver con la genética. Yo pienso que en muchos casos son hombres o mujeres que renunciaron a vivir y que están en un momento en el que quieren soltar y simplemente se van yendo como fantasmas. Es cada vez más difícil reconocerlos y de alguna manera son hombres y mujeres que nos permiten que vayamos haciendo el duelo. Es decir, que si los hubiéramos perdido de un día para otro, nuestra vida hubiera sido intolerable. Son personas tal vez que nos dan el tiempo para que nos adaptemos al duelo. Vemos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro esposo, a nuestra esposa borrarse poco a poco a lo largo de varios años. Y entonces cuando esas personas mueren, ya no sentimos este inmenso sufrimiento que hubiera sido su muerte brutal. Así es como yo veo el Alzheimer, como una especie de semantización, somatización, un estatus de la conciencia, un estatus donde la conciencia es muy difícil de analizar, pero creo que hay algo así en la enfermedad de Alzheimer que permite, de hecho, a veces que haya mejorías provisionales, que permite también todo un trabajo de acompañamiento, porque defender esa idea, evidentemente, es defender
defender una ética. Si consideramos que la enfermedad de Alzheimer es una simple deterioración biológica, podemos ya cruzar los brazos, ya no tenemos nada que hacer. Pero si consideramos, en cambio, que la deterioración biológica fue precedida y provocada por una especie de alejamiento del mundo, entonces podríamos considerar que la persona sigue estando ahí de alguna manera y que es necesario acompañarla, que es necesario seguir amándola y que es necesario seguir dándole ciertos cuidados fundamentales con un gran respeto por esta persona. Entonces aquí hay una dimensión ética que no hay que perder de vista en este enfoque más antropológico de la enfermedad de Alzheimer. Eh bien, il me semble que des questions, il y en aura plein, certainement. Le damos las gracias al doctor David Le Breton. Les pido un aplauso para él. Gracias, David.